Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Sí? Yo también. Hoy fue un día de horario corrido y bueno, y estaba un poquito nerviosa, pero bueno, no se me dio ni por dormir un ratito la siesta porque así estuvimos. Y bueno, gracias al Señor que Él es bueno. Amén. Él es bueno. Y Él es bueno porque en realidad sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él nos amó primero, ¿sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces podemos disfrutar de lo bueno que es Él. Podemos disfrutar de su gracia cada mañana. Podemos disfrutar, a pesar de todo lo que esté surgiendo, todo lo que esté pasando, podemos saber que Él es bueno y que Él está con nosotros. Amén. Quiero compartir, en realidad, tenía ahí un problemita porque me gusta mucho me gusta mucho leer sobre el Apocalipsis. Me acuerdo que papá siempre nos leía y nos contaba, y estos días nos acordábamos con María Elena, cuando él nos leía las historias de la Biblia, nosotros era como si estuviéramos mirando una película, me pasaba a mí, no sé. Entonces, claro, en aquel entonces no había televisión, no había... Y bueno, recurría a la palabra y cuando nos relataba esas historias de José, de David, de Daniel, yo me imaginaba todo, como hoy podés ver los dibujitos, por ejemplo, como ves las películas. Y realmente es así, de esa manera, la palabra nos iba quedando en nuestro corazón, nos iba quedando al ser instruidos, cuando nosotros somos pequeños, a ser instruidos en el camino, entonces por ahí puede llegar a pasar lo que le pasó a la iglesia esta que hoy vamos a compartir. Pero realmente acá vamos a ver que el Señor no desecha a nadie. Puede reprocharnos, puede estarnos corrigiendo porque nos toma por hijo. Puede estarnos corrigiendo, pero Él no desecha a nadie. Amén. Así que bueno, quiero leer. Aquí dice en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, así yo
al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así como están, les voy a invitar a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, bendito Salvador, y estamos justamente escuchando, queremos escuchar, bendito Dios, queremos escuchar qué es lo que tenés para decirnos. Señor, yo creo que primeramente a quien estás hablando en esta noche es a mí. Señor, ha venido esa palabra a mi corazón, Señor amado, porque realmente tengo necesidad de ti. Señor, porque realmente tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ha tomado por hijo y que nos corrige por nuestro bien. Bendito Dios, por eso es que en esta hora, Señor, junto a cada uno de mis hermanos, vamos a tener este tiempo de compartir, Señor amado, esta carta que en este caso le escribías a esta iglesia. Señor, te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Había estado hojeando un poquito las otras iglesias donde él escribe a través de Juan, que ha sido el que estaba allí en la isla de Patmos, preso por causa del Evangelio. Y entonces Jesús le escribe, o sea, Jesús se le presenta a Juan allí y le envía que le escriba al ángel de cada iglesia. Las iglesias que estaban en Asia son 7 iglesias, ¿sí? Un número de Dios. Y allí le da un mensaje a cada iglesia. Pero estudiando, mirando esto, me llevé sinceramente, y tal vez pueda ser vergonzoso, pero me llevé una sorpresa. ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta antes que a todas las iglesias que le escribe, el Señor le reconoce alguna actitud buena, ¿sí? Te has manejado, no has negado mi nombre, aunque con poca fuerza, pero, oh casualidad, que a esta iglesia no le encuentran nada bueno. O sea, aquí no hay un reconocimiento de nada. Y eso me llamó la atención, porque es como el tipo de la iglesia de este siglo, ¿sí? Se asemeja. Y como dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El mensaje no lo mandaba Juan. El mensaje a la iglesia de la Odisea era, y a cada iglesia, era netamente de Jesús, de Jesucristo, ¿sí? Entonces él se presenta, él dice, ¿quién es el que le manda ese mensaje? ¿Quién es? Es nada más y nada menos que el amén. ¿Y qué quiere decir amén? Podríamos decir, cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos haciendo? Confirmando, ¿sí? Bueno, y allí Jesús se hace llamar, creo que es en el único lugar que Él se hace llamar el amén. El amén, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque Él es fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Realmente sabemos nosotros que Él es el principio de la creación. Él es el alfa y la omega. Él no fue creado. Él creó con el Padre, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí,
el principio de la creación de Dios dice esto, como para que allí se le prestara atención. Él necesitaba recordarles quién era Él, porque tal vez estaba distraída esa iglesia. Y dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Mire si Dios no va a conocer, si el Señor no va a conocer nuestras obras. Si fuimos hechura de Él, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y estaba leyendo un poco la historia de esta ciudad de Laodicea. Laodicea era una ciudad situada estratégicamente en el cruce de tres carreteras. Por lo tanto, es un importante centro comercial y administrativo. Contaba con una importante escuela de medicina. ¿Qué otra cosa? Famosa por sus ungüentos, medicamentos, sobre todo por un colirio que fabricaban. También fabricaban lanas de ovejas muy particulares, ovejas negras. Y esa lana era muy costosa. Con ello fabricaban telas para vestidos. Y una de las tantas características que tiene esta ciudad, tenía también un acueducto donde venía y le traía agua ahí a la ciudad. Era una ciudad muy populosa, era una ciudad muy importante. Allí no existían los pobres, eran todos adinerados, toda gente de estudio, gente que de pronto como que se olvidaron, porque allí también estaba la iglesia, en esa ciudad populosa. Y quienes acudían ahí, ¿por qué el Señor se tiene que atreverle a hablar de esta manera? O sea, muchas veces escuché hablar de esta palabra y yo decía, qué tremendo, porque ni eres frío, ni eres caliente, y porque sos tibio te vomitaré de mi boca. Y pensaba siempre, qué duro, pero hasta ahí quedaba el mensaje, ¿no? Pero, claro, dice que ese conducto de agua traía aguas de las termas, ¿sí? Como aguas termales. Y ese era otro de las cosas que había y que la hacían popular a la ciudad. Pero en el camino se mezclaba con agua corriente. Y entonces el agua tibia, el agua que viene justamente de la, como decía, de las termas, es un agua, los que han ido, no conozco las termas. Los que han ido saben que es un agua que tiene una temperatura, ¿sí?, caliente, tibia. Y entonces, esa agua que ellos tenían que beber, el agua que venía, que era un agua, digamos, corriente, se mezclaba con esa agua, entonces la hacía intomable. Por eso, el Señor le tiene que hablar de esta manera como en la alegoría, como diciendo, a ver, quiero que me entiendas, yo te conozco tus obras, conozco tus obras. Y dice, por cuanto eres tibio, no puedo soportarte, te voy a vomitar. Como es un agua, y sobre todo cuando querés y tenés mucha sed y querés tomarte, no vas a buscar un vaso de agua tibia, ¿no es cierto? Vas a buscar un vaso de agua fresca, aunque sea agua sola, pero agua que pueda ser bebible, que pueda ser, que podamos sentir y apagar nuestra sed. Y ahí en esta parte, cuando el Señor le dice,
tus obras. Tus obras me son lo mismo que esta agua que estás recibiendo. Un agua que no la podés usar, no me sirve para tomar. Y bueno, entonces ahí entendí por qué el Señor le habla de esta manera. Pero no solo eso, porque allí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desvalido, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor, como decía al principio, Él estaba viendo la condición. Tenían todo, porque fíjense que no le faltaba de nada y encima, con muy fresco, no necesito nada. Yo no necesito nada, decían. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Me he enriquecido. No, gracias Señor porque tú lo hiciste. No, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¡Qué cruel! ¿Qué podemos decir ahí que la actitud de esa iglesia? Soberbia, orgullo, ¿sí? Porque no le podemos decir al Señor que nos creó, no le podemos decir que no lo necesitamos si nosotros dependemos de Él, ¿sí? Y ahí estaba. Y le dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, de ninguna cosa. Fíjese qué autosuficiencia, ¿sí? Por eso decía que tal vez hoy nos podemos comparar. No puedo decir acá no hay, porque yo creo que cada uno se tiene que examinar. Por eso le decía al principio, para mí fue tremendo, porque a veces creemos que estamos bien, ¿sí? Cuando comienza eso, cuando el Señor por ahí nos está bendiciendo y nos empieza a dar, y de pronto nos sentimos satisfechos y como que creemos que es por nuestra fuerza, porque nosotros podemos, porque tenemos un título, porque tenemos capacidad, ¿sí? Y tenemos tanto, hemos adquirido tanto que a veces ni el tiempo nos da para llegar a los servicios del Señor como hijos. Y por eso digo, me predicaba esta palabra para mí. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desvalido, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, porque cuando ese orgullo comienza a ejercer en nosotros creemos que la tenemos clara en todo sentido. En todo sentido. No recibimos un consejo de nadie porque yo la tengo clara. ¿Qué me vas a enseñar vos? Mira, te puedo dar un consejo porque a mí me pasó. No, tranquilo, si yo lo sé. Yo sé cómo manejar las cosas. Entonces esa autosuficiencia, el creerse que todo lo sabemos. Y la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que ser humildes. Tenemos que bajar a veces esa condición o esa forma de ser que no le agrada a Dios, ¿sí? Que no nos permite a nosotros. Él dice que Él da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos, ¿sí? Entonces, por eso es que Él, con esa libertad, era que le estaba diciendo. Por eso Él al principio se escribe al ángel y yo
Decirle que soy yo. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. No era el vecino, no era el compañero de trabajo. Soy yo el que te conozco, el que te lleno de favores. ¿Sí? El que abrí mis brazos en la cruz por vos, para que hoy estés acá. El que te di vida y vida en abundancia. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A pesar, ¿no? A pesar de que había venido con el, vamos a decir, o con el rebenque, pero ese rebenque que trae sanidad, es el consejo de ese papá que nosotros lo escuchamos y podemos decirle, sí, tenés razón, lo voy a pensar, no me di cuenta, capaz que con tantas cosas que tengo, no me doy cuenta que estoy actuando mal, que estoy respondiendo mal, que no estoy haciendo las cosas que vos me aconsejás. Entonces, sí, tenés razón, sería una actitud. Entonces, por eso digo, creo que me he examinado a la luz de esta palabra y tengo muchas cosas que para poder reacondicionar. Y como Él, su misericordia es nueva, cada mañana, ¿sí? Cada día que amanece tenemos una oportunidad. Cada día como que Él viene y nos dice, he aquí el amén, el testigo fiel, yo, el alfa y omega, yo el que di mi vida por ti. Si pensáramos de esa manera, cuando abrimos nuestros ojos, sería más fácil tal vez de hacer una mirada retrospectiva, ¿no? O pensar, como decía el salmista, examina mi corazón, Señor, y haceme saber si hay algo que yo no estoy haciendo, que no he logrado, que no he llegado a cumplir tu propósito. Bueno, y dice ahí, te aconsejo que compres oro refinado, y pensaba en el oro. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué significa el oro? Te aconsejo que de mí compres oro, pero no ese oro que se compra en la joyería, que todos quisiéramos tener algo brillante como el oro. El oro significa la fe, por lo que estuve leyendo, no recuerdo dónde, pero estuve leyendo sobre la fe. Te aconsejo que actives la fe, que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Fíjese, bueno, hoy está de moda también el oro, ¿sí? Tener oro también cotiza como el dólar y qué sé yo. Hay gente que adquiere oro, pero fíjese que el oro que acá se habla no es ese oro que se corroe, el que perece, sino ese oro que encontramos en Él, en esa amistad con Él, en el relacionarnos con Él, en el hacer crecer nuestra fe, ¿sí? En Él. Y para que seas rico, fíjese, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando hablamos ahí de vestiduras, sabemos que está hablando de las vestiduras espirituales, ¿no? Justamente en la Biblia hay muchos textos que te hablan de las vestiduras. Después lo vamos a leer. Y también unge tus ojos con colirio
para que veas, ¿sí? Porque también a veces andamos a tientas. Y ahí por eso le hablaba el Señor a esta iglesia, porque también allí, justamente haciendo mención de lo que ellos ya era costumbre de ellos, ahí había colirio, todo el mundo ya lo conocía el colirio, porque se vendía en todo el país. Fueron famosos por ese invento que ellos hicieron, de ese colirio para limpiarse los ojos. Pero ahí no solamente que le dice que es corto de vista, no, ahí le dice que es ciego. Unge tus ojos con colirio para que veas, Arriba ahí en el 17 dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? O sea, todo eso podía ver en esa iglesia pujante que tenían todo. Estaban rodeados de, me imagino que habrán llegado en los mejores vehículos que tenían, no carecían de ninguna necesidad. Material, pero espiritual, todo. Todo. Y entonces ahí le aconseja que también compre ese colirio. Muchas veces nosotros no podemos, tal vez no están, dice que tenemos la vista corta, ¿sí? Y no podemos realmente ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿sí? Y yo de eso sé mucho porque es muy difícil, fue desde muy joven que empecé a tener problemas de la vista y a veces cuando tengo que leer alguna escritura chiquita, me hago mucho problema porque no sé cómo colocarme los anteojos, es difícil. Y yo miro y veo como la gente disfruta el no usar anteojos. Y yo decía un día, pensar que cuando yo era niña, no tenía problemas, podía ver con claridad, no tenía que usar los anteojos, porque podía ver y entonces no pensaba en el otro que sí los tenía que usar. Y hoy sí pienso en la persona que tiene que depender a veces de una ayuda, de anteojos, porque muchas veces empezamos, bueno, más o menos los 40, cuando empezamos a alargar así, yo digo, uy, ya cumplió 40, porque si no, y después empezamos, bueno, problema de la vista. Y bueno, y encima tenemos que, no duran mucho, cada tanto, si se nos vamos teniendo la progresiva, tenemos que irla cambiando cada 2 años o cada 3, como mucho. Pero bueno, aquí el Señor le está ofreciendo a esta iglesia, no solo que cubra su desnudez, pero para eso va a tener que ungirse los ojos con colirio para que vea su desnudez. Entonces sí, busque vestiduras para colocarse, ¿sí? Y esas vestiduras, creo que todo creyente tiene que tener esas vestiduras. Ahí donde en Apocalipsis 22:14, ¿sí? 22:14. Bien. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está hablando de ropa, de vestidura, ¿sí? Bienaventurados son los que laven sus ropas. Amén. ¿Y en qué las lavamos nuestras ropas? Sí, una de las cosas, pero Él lavó nuestros pecados y nuestras vestiduras en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Bien, también tenemos allí en Apocalipsis 3:5,
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Yo creo que si la iglesia estaba en ese momento en la Odisea, estaba padeciendo esa insensatez, el orgullo no le permitía ver, no le permitía vestirse, tenía mucho, entonces no necesitaba nada, pero resulta que no estaba desnuda, ciega, ¿sí? Orgullosa. Y bueno, y ahí tenemos esa promesa que el Señor le está haciendo. El Señor a cada iglesia que le mandaba el mensaje, le dice al que venciere, ¿bien? Y acá lo comparto porque también habla de las vestiduras. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremenda esa promesa. Y fíjense que también ahí es donde comienza el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gloria a Dios. Entonces, esa iglesia tendría que haberse sentido más que bendecida, feliz, orgullosa, de tener a alguien, a Jesús como su consejero, como su salvador, ¿sí? Y como el dador de oportunidades, porque no es que le dijo, no me servís, chao. No. Fíjense, yo te aconsejo. Primero le hizo ver la condición. Me decís que no te falta nada, pero yo estoy viendo todo. Te falta esto, te falta lo otro. Realmente estás mal. Entonces dice, pero yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿sí? Y te aconsejo que seas celoso y que te arrepientas. Si hay algo que no te has dado cuenta hasta ahora, que está entorpeciendo ese caminar, ese andar, ¿sí? Que no estás mirando la necesidad de tu hermano, del otro que realmente necesita, ¿sí? Entonces necesitamos tener una vista clara. Necesitamos conseguir ese colirio del cielo. Amén. Para poder descubrir nuestra desnudez delante de Él. Porque necesitamos vestirnos con vestiduras resplandecientes. Queremos tener un lugar allí, ¿sí? Queremos tener una entrada allí donde Él tiene preparado, para la iglesia. Amén. Pero para llegar a ese lugar es necesario que tengamos vestiduras. Amén. Y gracias, Señor, que nos estás reprendiendo. Gracias, Señor, que a veces como ese papá que castiga también acá en la tierra a sus hijos porque los va encaminando, los va guiando, ¿sí? Es necesario para que lo cojo no se salga del camino, dice la palabra. Amén. Y entonces Él nos está corrigiendo. Él corrige en ese momento a la iglesia y le está dando esa oportunidad. Le está dando. De ahí lo tomás o lo dejás. No dice, pero dice, yo te aconsejo, yo te sugiero, ¿sí? Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y también me quedé pensando en ese aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que él golpeaba ahí, pero no había lugar. No había lugar porque era autosuficiente la iglesia, tenía todo. Sin embargo, él estaba a la puerta, con prudencia. Yo estoy a la puerta. Si querés abrir, yo voy a entrar. Y puedo cambiarte todas las cosas. Lo que hasta ahora no entendiste, yo te puedo transformar. Pero abrime la puerta. Si querés, abrime la puerta. Gloria a Dios.
Y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Quién no quiere tener a la mesa a ese que dio su vida por nosotros? A ese Jesús que hizo bienes, a ese Jesús que sanó enfermos y sigue sanando. Nosotros no le vemos hoy como tuvieron ese privilegio sus discípulos de verlo y hacer tantos milagros. Pero nosotros sí podemos ver por fe y vemos los milagros. Y somos testigos de los milagros que el Señor sigue haciendo. Amén. Bien, entonces aquí dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Oh, qué tremendo! Yo no me imagino, no me da la cabeza para pensar lo que es allí en el reino de los cielos, lo que será eso, sentado allí en el trono. Gloria a Dios, maravilloso. Al que venciere, sí, hay una condición, al que venciere. Amén. Yo quiero vencer, porque Él nos hizo libre, porque Él ya pagó el precio de nuestra redención, de nuestra libertad. Y yo quiero tener esa entrada allí y quiero presenciar junto a todos mis hermanos esas mansiones de gloria. Quiero entrar, quiero ser parte de esa, no de esa ciudad que tenía todo allí, que no le faltaba nada, que no conocían ni a los pobres. Yo quiero entrar a la otra mansión, a esa otra ciudad celestial que tiene calles de oro, que tiene un mar de cristal, que es maravilloso, donde no se conoce la noche. ¿Sí? Y allí es todo adorar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Y para eso nos estamos preparando. Para eso tenemos que poner en condiciones nuestras vestiduras. Para eso es que tenemos que buscar ese colirio. Para eso es, ¿sí?, que tenemos que comprar ese oro refinado por fuego. Y dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí le está hablando a la iglesia, en realidad a la iglesia de Cristo. Y bueno, no sé a qué hora tengo que terminar, pero creo que ya voy a estar terminando. Y realmente, hermanos, mucho más, porque es un tema muy largo. Podés hablar muchísimo sobre esto, maravilloso, porque hoy entendí que esto no es un juego, el que el Señor tiene el poder y la autoridad también para vomitarnos de la boca, de su boca, ¿sí? Si no andamos en el camino, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Cuando Él allí reprende a la iglesia, le dice, ni siquiera sos frío o caliente, podría ser o frío o caliente. Que nosotros seamos calientes en el Espíritu. Amén. Que no nos enfriemos. Que no nos enfriemos. Este es un tiempo que la iglesia se está preparando, como decía, no solamente para entrar, pero antes que entremos a esa presencia del Señor, nosotros acá tenemos todavía tarea, tenemos muchas cosas para hacer. Y como iglesia estamos activos, estamos trabajando. Amén. No quiero decir con esto que nosotros estamos haciendo nada, pero realmente el Señor nos habla. Amén. El Señor nos corrige, el Señor nos instruye por nuestro bien. Así que bueno, hermanas, les voy a invitar a que se puedan poner de pie. Creo que acá toman ustedes, ¿sí? O podemos orar. Amén. Bueno, vamos a orar por esta palabra para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Amén. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, agradecidos
agradecidos eternamente, Señor, porque nos das a conocer tu palabra, nos das a conocer, Señor, cuál es, Dios amado, lo que a ti te agrada y cuál es lo que nos hace, no tienes que corregir, Señor, para que andemos sabiamente en tus caminos, para que podamos, Señor, andar, Dios eterno, como tú quieres de nosotros. Quieres preparar una iglesia, Señor, bendito Dios, con vestiduras blancas y resplandecientes. Señor, si no estamos en condiciones, hoy nos estás dando una vez más la oportunidad, bendito Salvador, para poder blanquear esas vestiduras. Señor, para apresurarnos, bendito Salvador, a buscar ese colirio y podamos, Señor, despedirnos de esa ceguera espiritual. Señor, para poder, Dios eterno, ver nuestra condición. Te pedimos que nos guíes como iglesia, Señor, porque sabemos que la iglesia, Señor, es una iglesia militante y tenemos mucho, Señor, por hacer. Bendito Salvador, bendice a cada grupo, Padre eterno, que está trabajando, Señor, en este tiempo. Bendice, Señor, la pastoral. Padre eterno, su familia. Bendice cada familia, Señor, de la iglesia. Padre eterno, para que cada uno, Señor, busque en ti, Señor amado, la provisión. Señor eterno, y no nos consideremos que nosotros somos autosuficientes. Señor, que esperemos en ti todas las cosas, Señor amado. Que seamos dependientes de ti, Señor eterno. Padre amado, te agradecemos en este momento por todo lo que tú has hecho con nosotros y seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.